Hola, buenos días. Vamos a trabajar hoy el capítulo 7 del libro guía. Vamos a trabajar el concepto de la derivada de una función. Y una función y igual a f de x. Cada que hablen de derivadas, piensen en cambio, en variación. Lo que vamos a estudiar es cómo varía, cómo cambia. Entonces es un problema interesantísimo, problema geométrico, un problema de velocidades, de máximos y mínimos. Un problema de variación. Entonces, vamos a poner mucho cuidado. Tenemos como prerequisito el concepto de límite y el concepto de función, que lo hemos venido trabajando hasta la sección de hoy. Entonces, en ese orden, pues veamos el concepto de derivada. Entonces, ¿qué es la derivada de una función? Entonces, si miramos la derivada de una función, sencillamente la variación de cambio de una variable independiente con respecto a una la variación de cambio de una variable dependiente con respecto a la variación de cambio de una variable independiente. Ahora vamos a ver la notación. Entonces, en principio, una interpretación que vamos a hacer de derivada es el concepto de la recta tangente. Entonces, vamos a tener una función y recordemos que para tener la pendiente de la recta necesitamos dos puntos. Entonces, empecemos con dos puntos. En principio vamos a hallar un punto A. Obviamente la curva y igual a f de x, que la vemos allí. Un punto A y necesitamos otro punto. Entonces vamos a hacer un incremento de A. Un incremento y luego lo vamos a hacer cada vez más pequeño. Entonces vamos a hacer un incremento de H sin pérdida de generalidad positivo. Entonces A más H, si A está aquí, todos lo vemos, A más H está acá, porque el incremento de H es mayor que 0. Entonces A más H está allí. Por lo tanto, en la función, que la vemos allí, la curvita, entonces este punto es A, f de A. Y este punto, que tiene coordenada en x a más h, en la curva es a más h, f de a más h. Por lo tanto, tenemos dos puntos. ¿Cuáles? A más h, f de a más h y a, f de a. Entonces, tenemos dos puntos por donde pasa la recta. Esa recta se define como la recta secante a la curva que pasa por los puntos P de coordenadas a, f de a y a más h, f de a más h. Entonces vamos a hallar la pendiente. Entonces la pendiente es y sub 2 menos y sub 1. Entonces f de a más h menos f de a sobre a más h menos a. Cuando tengo a más h menos a, entonces la a con menos a se va y queda h nomás. O sea que la pendiente de la recta secante es esta expresión que está aquí nomás. Esta que está aquí. Quiero que la miren y que sepan de dónde salió. Esta es la pendiente de la recta secante, que es y sub 2 menos y sub 1 sobre x2 menos x1. Entonces luego, ¿qué voy a hacer? Yo voy a mirar que el incremento que le hice a la a se va desvaneciendo. O sea que h tiende a ser cada vez más pequeño. Es decir, que h tiende a ser 0. Entonces, cuando hago eso, cuando h tiende a ser 0, miren las gráficas, ahí están. Entonces, cada vez la recta tiende a ser tangente. Entonces, allí hay un concepto que tenemos que aclarar muy bien. ¿Qué quiere decir tangente? La recta tangente no quiere decir la recta como en la geometría euclidiana, en los círculos, que es la que corta la curva en un solo punto. No. Aquí es diferente la definición. La recta tangente es la recta que tiene un comportamiento parecido al de la función, pero en una vecindad de A, es decir, en un entorno de A, es decir, en un intervalo muy cercano de A. Entonces da lo mismo evaluar en la recta que en la curva. Pero puede ser que la recta corte la curva nuevamente por allá más adelante. No quiere decir que la corte en un solo punto. Ahora miramos algún ejemplo. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Vamos a coger una función y vamos a hallar la recta. En un punto le incrementamos y hallamos la recta secante. Y luego vamos a definir lo que es el concepto de derivada. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Para eso, vamos a los ejercicios y miramos el ejercicio que aparece en los primeros ejercicios del capítulo. Entonces, aquí, vamos a hallar la recta secante en 1, aquí. Me ponen cuidado acá.
Esta es la función. Vamos a calcular como ejercicio, como ejemplo, el primer ejercicio. Entonces, todos allí, ejemplo. Realizar el ejercicio 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está f de x. Con x igual a 1, vamos a tomarlo con x igual a 1. Vamos a ver cómo nos va ahí. Con x igual a 1. No, podríamos tomar mejor la C para que no hagamos esta gráfica porque nos queda más difícil, nos invierte más tiempo. Ahora lo hacemos. Entonces vamos a hacer el ejercicio 1C con x igual a 1. Entonces, f de x es raíz de x. Grafiquémosla, por favor. Ya lo voy a hacer yo en el tablero, pero yo quiero que ustedes la hagan primero. F de x igual a raíz de x. Raíz de x, la que aparece aquí, la C. Entonces empecemos, raíz de x. Entonces grafique. Lo primero que vamos a hacer allí, para que lo vamos viendo y que lo va haciendo usted y me va contando, es graficar. Ya conocemos la gráfica, graficar raíz de x, graficar f de x. Y luego el punto donde x igual a 1. Listo, lo hacemos. Me lo mandan al WhatsApp, por favor, lo que van haciendo. Le voy a colaborar con respecto a eso. Entonces, miremos a ver en el tablero. Mire lo que en el texto aparece, lo que enviaron. Aquí está la gráfica, miren, me queda más bonita acá. Aquí está A, aquí yo le estoy diciendo que grafique raíz de x, una función conocida, y vamos a tomar el A con x igual a 1. Entonces vamos a tomar el punto 1, raíz de 1, raíz de 1, 1. Entonces el punto 1, 1 y luego lo incrementamos en h. Y vamos a hallar la recta secante y luego vamos a hallar la tangente en el punto x igual a 1. Entonces lo que yo quiero demostrarles en el tablero, lo que estamos haciendo. Entonces les voy a mostrar en el tablero. Entonces lo que les estoy pidiendo en el ejercicio es que grafiquen la función f de x igual a raíz de x. Aquí tengo el eje x, aquí tengo el eje y. Entonces f de x igual a raíz de x, ya todos la conocemos, raíz de x. Este es f de x igual a raíz de x. Entonces ahora tomo el x igual a 1. Entonces aquí cuando tengo 1, x igual a 1, la imagen de 1 es 1, raíz de 1 es 1. Entonces estoy en el punto 1 y hago un incremento positivo en h. Entonces 1 más h. Que aquí quedaría 1 más h. Y aquí arriba queda el punto que tiene coordenadas 1 más h, f de 1 más h. Y trazo la recta que pasa por esos dos puntos, la recta secante que pasa por acá. Entonces, hasta allí yo creo que hemos hecho el cálculo.
Allá está. Entonces miremoslo acá, muchachos. Ahí tienen con la función f de x igual a raíz de x. Entonces ahora uno más. Entonces vamos a hallar la pendiente de la recta secante. Entonces calculemos la pendiente. La pendiente es este punto. ¿Qué coordenadas tiene? 1,1. Porque raíz de 1 es 1. Entonces con f de 1 más h, ¿quién es? Pues si f de x es raíz de x, f de 1 más h es raíz de 1 más h. Entonces, por favor, evaluemos y calculemos la pendiente de la recta secante. Graficar ya lo hicimos, ¿no? Entonces ahora calcular la pendiente, determinar la expresión para la recta, para la pendiente, que pasa por los dos puntos. Pues miremos a ver, hagamos la pendiente, por favor. Estamos calculando la pendiente, entonces, si miramos la pendiente, entonces la pendiente que pasa por P y Q, la pendiente que pasa por P y por Q es igual f de 1 más h. Entonces f de 1 más h es raíz de 1 más h. Menos f de 1, que es 1 sobre 1 más h menos 1, que es h. Esta es la pendiente de la recta secante.
Miren a ver si les dio lo mismo, por favor. La trazan. Entonces ya tenemos la pendiente de la recta secante. Entonces ahora vamos a mirar el desvanecimiento de la H, es decir, vamos a hacer que H cada vez sea más pequeño. O sea que vamos a hallar el límite cuando H tiende a cero. Entonces vamos a hallar ese límite, por favor. Vamos a hallar este límite. Entonces calculemos el límite cuando H tiende a cero de esa expresión. Entonces calculemos el límite. Y este límite ya, pues nosotros estamos bien límites en límites. Límite cuando H tiende a cero. Vamos a calcular este límite, porfa. Todos calculemos ese límite. Por favor, me envían cuánto les da ese límite. Valeria lo envió. Límite cuando H esté en el cero, entonces multiplicó por el conjugado 1 más H, 1 más H, raíz cuadrada 1 más H menos 1, va la H. Esta raíz, esto está todo dentro de la raíz. Ojo aquí, te da H, 1 más H, se va la H. Queda 1 más raíz de H más 1. Cuando 1, H tiende a 0, raíz de 1, 1, un medio. Muy bien. Un medio, muy bien.
Aquí está el límite. Entonces, ahora sí, ¿qué fue lo que calculamos? Cuando hacemos desvanecer H, es decir, calculamos el límite cuando H tiene 0. Entonces, si usted lo mira allí en su gráfica, que fue la que pusimos al principio, esta, cuando H tiende a 0, haga un ejercicio mental allí, cada vez H, mire la recta roja cómo se va volviendo. Si usted ve aquí en esta curva, la curva roja va a tender a ser la tangente de esa curva. Usted va a tocarla allí. Básicamente es esta situación. Mira ahí, cuando aquí la función es otra, entonces la recta tangente la va haciendo. Y acá mire la secante y la tangente. Entonces eso quiero que lo haga en su cuaderno. Con el ejercicio que acabamos de hacer. Con este ejercicio, esa es la secante, halle la tangente, desvanezca H y trace rectas para que vea cómo se va convirtiendo la recta roja. Hágalo usted mismo, por favor. Muy bien. Ya estamos escribiendo mejor. Ya sabemos aplicar el operador, el límite, muy bien. Un medio, o sea, ya. Entonces, por favor, el ejercicio que estamos haciendo siguiente es en la gráfica que teníamos inicialmente. Estamos escribiendo la H, desvaneciendo la H y haciendo la recta tangente. Entonces, por favor, miramos allí y grafiquen la recta roja, las diferentes, hasta que lleguen cuando H tendría a 0. Aquí va 1, 2, límite medio 3, 4, 5. Miren, muchachos, enviaron 5 el límite. Le cuento cuánto estamos. Estamos 15. Faltan 10. Bueno, entonces voy a la definición. Entonces ahora sí, esta definición quiero que la tengan. Ya hicimos el límite, graficamos. Entonces ahora vamos a la definición. Entonces, esta es la definición que quiero que tengamos. Entonces dice, sea f una función definida en un intervalo abierto y que contiene a un número real. Diremos que f es derivable o diferenciable en a si este límite existe. Si observa, si este límite existe, nos da la derivada en el punto, no como función. Ahora lo miramos como función. Entonces, si observa la derivada, exactamente es el límite cuando h tiende a 0 de la recta secante.
Entonces, una interpretación geométrica es que la derivada se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a la curva o a la gráfica de f en el punto x igual a a. Si el límite existe en la notación f' en a, la derivada de f en a, la derivada de f en a, de f de x en a o de y de x en a. Todas estas son notaciones que no le van a molestar a usted. Independientemente como de las escriban, usted está interpretando que es la derivada en el punto donde x igual a a, o es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x igual a a y la imagen de x igual a a, que es f de a. Entonces, ahora viene otra definición interesante. La pendiente, la recta, que es la primera linealización de la curva. Si f es derivable en a, se define la recta tangente a la gráfica y igual a f de x en el punto a f de a como la recta que pasa por a f de a y que tiene pendiente f' en a. Es decir, la recta tiene ecuación y igual a f de a más f' en a por x menos a. Le damos allí otra vez, tomemos conciencia y me preguntan, por favor. Ejercicio, vamos a hacer el ejemplo 711, el 1 y el 2. Es decir, vamos a calcular las derivadas. Por favor, me envían la foto de la resolución que hacen ustedes. Entonces, ejercicio en clase, resolver el ejemplo 7.1.1, el 1 y el 2. Lo estamos resolviendo. Y sugiero que comencemos a hacer una tablita para reconocer ciertas derivadas sin necesidad de ir a la definición. Por ejemplo, ¿qué pasa si f de x es constante? ¿Cuánto es la derivada? Constante, recuerde que no depende de x, es un número. Es un comportamiento como de número, pero f de x no depende de x, es constante. Entonces c, por ejemplo, constante. Pero, por ejemplo, en dos variables, cuando tengo f de x, y la tengo en función solamente de y, quiere decir que con respecto a x es constante. Entonces hay que tener mucho cuidado eso con el concepto de que f de x sea constante.
Alguien que lo mande. Entonces, si f de x igual a constante, igual a c, f prima, f prima, f prima de x es igual. ¿Qué pasa si f de x igual a c? F prima, ¿cuánto da? ¿Cuánto da la derivada? Límite cuando f de x c menos c, f de x más h. Hubiera escrito la definición, pero bien. Valeria. Da cero, muy bien. Este da un medio. Por favor, mande la foto horizontal. Ya. O sea que si la función es constante, la derivada es cero. No se le olvide eso. Yo
Ricardo, Jan, Valeria, Juan Camilo, Diego Fernando, Daniel, Steven. Entonces ahí está el límite y vamos a hacer la derivada de x a la n. ¿Cuál es la derivada de x a la n? Y ya la vamos a utilizar el álgebra. Entonces la derivada de x a la n en general. Entonces la derivada de x a la n es bajo el exponente. Mire que aquí el x es la variable y el n es el exponente. El n es constante. El n es un número entero positivo, en principio. Entonces la derivada de x a la n es, y ahí está la demostración, que no quiero molestarlo a ustedes con la demostración, pero es fácil, este teorema del binomio. Entonces ya es más fácil. Hagamos este ejemplo. Hacemos el ejemplo. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a x al cubo en el punto P de coordenadas 2, 8. Entonces, además, la sugerencia que les pido es que la grafiquen. Además de hacerlo, entonces, graficar f de x es lo que quiero para saber si... Todos conocemos la gráfica de x al cubo. Cuando x vale 2, la imagen es 2 al cubo 8. Entonces en el punto 2, 8. Graficamos la función, el punto y la recta tangente, que no es más que la derivada en el punto. ¿Cuál es la gráfica de, cuál es la derivada de f de x igual a x al cubo? Por lo que acabamos de mostrar, la derivada es bajo el 3 y lo resto el 1. 3x a la 2. Por lo tanto, en x igual a 2, evalúo en 2. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12. O sea, la derivada, o sea, la pendiente es 12. Entonces tengo la pendiente y tengo un punto. ¿Cuál punto? El 2,8. Con eso puedo hallar la recta. Entonces la ecuación de la recta queda que escrito de la forma mx más b queda y igual a 12x menos 16.
Entonces, una observación. Mire que 2 es la pendiente, que es lo que acompaña a X, que es la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Bueno, mire, el ejemplo 7.3 yo no lo quiero compartir porque lo quiero que ustedes lo miren, pero yo voy a ir a los ejemplos que son muy parecidos a estos. Ahí está el ejemplo 7.3, una reescritura y una definición paralela a la derivada en un punto. Haciendo una sustitución o tiene uno que el límite cuando x tiende a de f de x menos f a sobre x menos a es la derivada en a. Es la misma definición que utilizamos ahora cuando a más h. Ahí está la demostración. La miran. Aquí está la función. Entonces ahora vamos a hacer las propiedades de las derivadas. O sea, en últimas, álgebra de las derivadas. A cómo se deriva una suma, una resta, un producto y un cociente en principio. Cómo se deriva una suma, una resta, un cociente. Ustedes lo recuerdan y hacen una tablita, por favor. Hacen esta tablita. La derivada de una constante por la función es la constante por la derivada de la función. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. La derivada de un producto, entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada de un cociente, denominador al cuadrado, la derivada del numerador por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Por favor, quiero que hagan una tabla y me la envíen. Ahí está hecha, háganla ustedes, ahí está la demostración, pero quiero que se aprendan eso hoy mismo, como dice la propaganda, hoy mismo. Entonces no nos olvidemos esta álgebra de las derivadas. Entonces, por favor, hacen una tabla y me la envían. Estamos esperando la tabla. Esta es la derivada de la pendiente de mx más b, muy bien. M.